Hola y bienvenidos al tema 1 dentro de la asignatura de Dirección en Comunicación y Habilidades Directivas. ¿Qué vamos a tratar en este tema 1? Bueno, como podéis ver ahí en la diapositiva, esta unidad 1 es un marco conceptual preliminar que nos permite establecer un contexto general de toda la asignatura. ¿A través de qué? A través de dos puntos clave. Primero, debemos empezar por el principio, es decir, cómo ha llegado la dirección de comunicación, cómo ha llegado el director de comunicación a ser una parte fundamental e imprescindible dentro de las empresas. Pues a partir de que cambian las estructuras sociales y a partir de que a esta nueva sociedad en la que vivimos se le denomina sociedad de la información y de la comunicación. Por eso el primer punto es esa contextualización del entorno social en el que nos adscribimos, no solo a nivel social, sino también a nivel empresarial. Y luego tenemos un segundo apartado, que es el director de comunicación, en donde veremos cuáles son los aspectos fundamentales de ese perfil que todas las empresas tienen o al menos deberían de tener, tanto de forma interna como de forma externa. Por eso en ese punto 2 vamos a abarcar en un primer lugar qué es la cultura de la empresa, cómo se establece esa comunicación organizacional dentro de la empresa y quién es y qué es la figura del director de comunicación dentro de las empresas. La sociedad de la información y la sociedad de la comunicación. ¿Cuál es su origen? ¿Cómo evoluciona el concepto de sociedad de la información? Y cómo, tras acuñar el término de sociedad de la información, se le adhiere el valor añadido de la sociedad del conocimiento. Muy bien, como sabemos, a lo largo de los años, a lo largo de las décadas y cuando pasan los siglos, las estructuras sociales, no solo a nivel de nuestro entorno social, sino también a nivel de nuestro entorno empresarial, las estructuras se van modificando y van cambiando. Antes vivíamos en una sociedad meramente industrial y ahora vivimos en una sociedad que se denomina sociedad de la información y sociedad del conocimiento. No es el único término bajo el cual se ha bautizado a la sociedad en la que vivimos hoy día. Tenemos algunos términos como aldea global o era electrónica que también han sido muy utilizados para definir las estructuras sociales en las que nos movemos hoy día, pero es muy importante entender la importancia de la información y del conocimiento en nuestro día a día, en nuestro devenir tanto social como económico, como cultural, como empresarial, como político. ¿Cuál es el origen del concepto de sociedad de la información? Bueno, como tenéis ahí, el término nace en 1973 por Daniel Bell, que es un sociólogo, y que advierte que la nueva economía se basará en la información y el conocimiento. Como dice ahí, de forma literal, afirma Daniel Bell que los servicios basados en el conocimiento habrán de convertirse en la estructura central de la nueva economía y de una sociedad apuntalada en la información donde las ideologías resultarían sobrando. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que todos los servicios empresariales, sociales, etc. estarán basados en un conocimiento previo por parte de las estructuras sociales. Es decir, todas las personas que componen esas estructuras sociales tienen derecho a estar informadas y a estar dentro de la sociedad del conocimiento. Es importante también puntualizar que no es Daniel Bell el único que habla en 1973 o a partir de 1973 de esa sociedad de la información, sino que ya anteriormente en Japón, Yohei Masuda habla también de esta sociedad de la información que a partir de las nuevas tecnologías que se irán incluyendo o que se irán utilizando dentro del sector empresarial y dentro del sector más social, las personas podrán tener un acceso ilimitado a la información y al conocimiento. ¿Vale? Pero nos quedamos con esta definición de Daniel Bell como punto de partida de la sociedad de la información. ¿Cómo evoluciona el concepto de sociedad de la información? Bueno, pues tras acuñarse en 1973, en 1990 reaparece este concepto en el contexto del desarrollo, sobre todo de Internet y también de las tecnologías de la información y de la comunicación. Un poquito más tarde, en 1995, la importancia de este término y la llegada de Internet y también de las tecnologías de la información y de la comunicación hace que se deba abordar la aceptación de este término para definir las estructuras sociales de la actualidad. Por eso se incluye en agendas como la del G7, de G8, en foros europeos, incluso de la OCDE. Y tan importante es definir esta nueva estructura social en la que vivimos que en 2003 la UNESCO desarrolla una cumbre mundial bajo el título Sociedad de la Información. Una de las personas que más ha trabajado estos aspectos de sociedad de la información es Manuel Castells, que define a la sociedad de la información como un estadio de desarrollo social que viene caracterizado por la capacidad de sus miembros, de los ciudadanos, de las empresas y de la administración pública para obtener y compartir cualquier información. ¿Cómo se comparte esta información? De forma instantánea, se hace desde cualquier lugar
y en la forma que se prefiera. Todo esto repercute de forma directa sobre la economía, y no solo sobre la economía, sino en cualquier aspecto social o político de cualquier estructura social en la que hablamos hoy día. Tenéis aquí un esquema de cuál es la evolución o la situación actual de la sociedad de la información y del conocimiento. Podéis ampliarlo en el anexo 1, pero para que veáis cómo existen tres bloques muy claramente diferenciados dentro de la sociedad de la información, en la que existe un bloque 1, que son los usuarios, no solo usuarios a nivel de ciudadanos, sino también de empresas y de administración pública, y cómo hay una infraestructura que permite a todos esos usuarios llegar hasta determinados contenidos que es la información. Todo esto viene dado por un entorno concreto que es variable y que viene determinado por la economía, determinadas legislaciones, la cultura o la formación, entre otros aspectos. ¿Cuál es el valor añadido que tiene la sociedad de la información? Bueno, pues que se le acuña también no solo sociedad de la información, sino que también somos la sociedad del conocimiento. Este concepto que se le añade emerge hacia finales de los 90 y es muy empleado en medios más académicos. Se introduce, por lo tanto, un giro en el concepto de sociedad de la información, en la medida en que, como se apunta, la sociedad de la información se va construyendo bajo sociedades del conocimiento. Es decir, todas las personas a través de las nuevas tecnologías tienen acceso a la información y por lo tanto se estructuran como sociedades del conocimiento, porque ellos no solo se informan, sino que también ejercen como medios para informar a otras personas. Por lo tanto, generan conocimiento que se va transmitiendo de forma vertical, horizontal o cruzada. Por lo tanto, el conocimiento, como dice ahí la UNESCO, es importante no solo para el crecimiento de las economías, sino también para fortalecer o desarrollar determinados sectores de la sociedad. ¿Problema que tenemos con la sociedad de la información y del conocimiento? Pues porque, como todos los años anteriormente, la UNESCO en su informe de 2005 hacia las sociedades del conocimiento habla de lo importante que sería limitar esa brecha digital que puede existir entre determinados países o determinadas, el primer mundo, lo que siempre hemos conocido como primer mundo o tercer mundo, ¿no? Porque cabe preguntarse si la desigualdad de acceso a las fuentes, contenidos o determinadas infraestructuras de la información no pone en tela de juicio el carácter mundial de la sociedad de la información. Porque hay muchos países, somos conscientes desgraciadamente de ello, de que quizás no tienen las mismas posibilidades de acceder a esa sociedad de la información, a ese conocimiento y por lo tanto estructurarse como se están estructurando las ciudades que ocupan el primer mundo, ¿no? Con lo cual la UNESCO le da mucha importancia a eliminar, en este caso lo llaman brecha digital, pero años anteriores se ha conocido con otros términos, no en la sociedad de la información o del conocimiento, sino eliminando posibles brechas que pueda existir en determinadas sociales por cuestiones políticas, económicas, etc. Y determina que todas las personas en el mundo, por eso se le acuña al mundo la sociedad de la información y del conocimiento, deberían de poder optar a toda esa sociedad y por lo tanto estructurarse como estructuras de conocimiento. Muchas gracias.